¿Sabías que en noviembre del año 2014 Amazon lanzó un dispositivo virtual controlado por voz llamado Alexa? Este le permitiría al usuario, con solo hablar, ordenar, pedir, llamar, el tenerlo todo a la mano. A Alexa le puedes decir desde la comodidad de tu cama que te haga una llamada, te encienda la luz o la televisión, consultarle el estado del tiempo, hacer una transacción, pedir alimentos, que te ponga una canción, te abra la puerta del garaje o que te ponga a tostar el pan para no tener que ir hasta la cocina. Desde la cama manejo la vida. Esto es lo más parecido que yo he visto a la manera como la gente de hoy quiere manejar su vida espiritual o su experiencia de Dios. Desde la cama, sin mucho que exigirme, yo quiero ordenarle a Dios que haga. Es por eso que acostado, con la taza de chocolate al lado, enciendo la televisión y para tranquilizar la conciencia busco la misa. Acostado celebro mi fe, rezo el rosario, hago mis oraciones y desde allí le suplico a Dios a mi manera, me ayude, me socorra, me dé la mano, no me abandone. Desde la cama, desde donde también estudio y hago locha, quiero manejar a Dios, que Dios se haga a mi manera. Es lo que se ha llamado el Dios a mi talla, el Dios hecho a mi medida. Un Dios que me obedezca y me entienda. Nos hemos tomado muy a pecho esa frase de Jesús en el Evangelio: no he venido a ser servido, sino a servir. Entonces que se ponga el delantal y me sirva. Al fin y al cabo Él es Dios y todo lo puede. Un Dios que si me duele el corazón corra a aliviarlo. Si me despidieron del trabajo se ocupe de mí. Si no tengo alimentos me mande un mercado. Si tengo deudas las salde y si meto la pata disimule mis errores. Un Dios que sea mi compinche y se haga el tonto frente a mis irresponsabilidades. Un Dios parcero que exija poco y se acomode más. Ese es el Dios que todos queremos. El Dios Alexa es el Dios que está de moda. Uno que yo pueda embolatar un domingo para no ir a la Eucaristía y al que le pueda sacar justificaciones. Uno al que le pueda controlar los horarios mirando el reloj. A lo mejor sea mucho tiempo para él y él no se merece tanto. Uno al que yo pueda combinar con mis múltiples ocupaciones y despacharlo con una bendición mal hecha o un Padre Nuestro a la carrera. Uno que no sea tan complicado y se acomode a mi agenda y a mis programas. Un Dios más parchado. Un Dios que se comprometa más conmigo, así yo no lo haga con Él. Un Dios que me sepa dar, así yo no sea generoso. Un Dios que me atienda cuando yo se lo pida, así yo no le preste atención. Un Dios que me cuide, así yo no cuide de Él. Un Dios cartera y de bolsillo que yo pueda administrar con practicidad y gerenciarlo a mi antojo. Ese es el Dios de los hombres de hoy, un Dios que funcione con comandos de voz y que con órdenes esté listo para atenderme. La pandemia nos trajo como experiencia un acceso a la virtualidad y un aprender más de este modo de comunicarnos, pero dejó en algunos el deseo de continuar celebrando a Dios desde la casa, cayendo en la tentación del Dios Alexa. Nada, nada podrá reemplazar el encuentro personal con un Dios que es personal, no virtual. El encuentro con un Dios que se hace presente en persona, en cada celebración. El encuentro con un Dios al que le gustan las iniciativas a su favor y sabe leer también los actos de generosidad. ¿Acaso no merece Dios el que yo me disponga para Él, me organice para Él, separe mi tiempo para Él y corra presuroso con un poco de esfuerzo a expresarle mi afecto y mi cariño? Es mucho darle a Dios un poco de tiempo cuando Dios me da el tiempo para que en Él pueda encontrarlo. ¿No sería una buena estrategia cimentar mis proyectos, mi vida y mi familia en el Dios que tiene sobre todas esas cosas el control?
¿No has pensado que si fueras más cercano a Dios, tendrías a un Dios más cercano a tus situaciones personales? ¿Has imaginado alguna vez qué pasaría si Dios te tratara a ti como tú lo tratas a Él? Si para muchos el Dios que queremos es el Dios Alexa, para Dios nunca nosotros seremos hijos Alexa, pues solo es digno de manipulación aquello que poco valor tiene. Y Dios continúa amándonos con un amor limpio y respetuoso en la realidad, no en la virtualidad. Así muchos sigan queriendo un Dios a un clic o un Dios al que le puedan dar un like si hace lo que me da la gana o al que puedan bloquear o eliminar cuando no atienda mis caprichos y mis necesidades. A lo mejor, lo único que tiene que quedar claro después de esta reflexión es que Dios no se deja manejar y los que pretendieron hacerlo comparten ahora el destino común de todos los mortales, con la tristeza de haberse ido sin lograr su cometido. El Dios en el que creemos no cae en manipulaciones, razón por la cual no sea el Dios que queremos, ni mucho menos el que necesitamos. Esto explica el que muchos prefieran ir por la vida lejos de Él.